Uno de los temas fundamentales que ha venido debatiendo este país a lo largo de mucho tiempo es la feria de títulos falsificados. Incluso todos recordamos cómo se acusó al propio presidente de la República y su primo de haber falsificado un título. Nos referimos al inefable don Pedro Delgado, el expresidente del directorio del Banco Central del Ecuador, nada más ni nada menos. Claro, en aquel momento se dijo que don Pedro tenía un título que había sido emitido legalmente por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Luego, a confesión de parte, relevo de prueba, Pedro Delgado dijo y reconoció su error. Ha tenido que marcharse a los Estados Unidos para no ser enjuiciado. Todo el mundo está esperando que regrese don Pedro, pero esto al parecer no va a ocurrir. También se ha mencionado de otros altos funcionarios de gobierno que tendrían títulos falsificados en el mismo Banco Central, incluso en la Contraloría General del Estado. Es impresionante lo que ocurrió. Desde este punto de vista también estamos hablando en los últimos tiempos respecto de la crisis universitaria. Y ahora resulta que vamos a presentarles una denuncia, nada más ni nada menos, que involucra al actual rector de la Politécnica Nacional. Precisamente el día de hoy, a este alto dirigente, a este alto funcionario, esta alta autoridad de la Politécnica Nacional en Quito va a dejar de serlo, y hay una denuncia en donde eventualmente él habría falsificado su título de profesional. Para hablarnos de este tema está el catedrático de la Politécnica Nacional, Wilson Freire, para darnos testimonio de qué es lo que ha ocurrido en este espinoso caso. Bueno, el tema creo yo que tiene que visualizarse desde la misma crisis universitaria, porque la universidad, como ha estado estructurada, como ha funcionado por muchísimos años, ha dado lugar a un conjunto de irregularidades que han venido sosteniéndose una estructura de poder que se ha creado, ¿no es cierto?, dentro de la universidad, y que esa universidad no ha podido responder a los intereses de la comunidad ni de la patria. Es decir, han habido muchos actos de corrupción, ¿no? O sea, han habido una por ejemplo, lo que infinidad. está pasando, ya vamos a referirnos al tema específico de la Politécnica Nacional, pero por ejemplo lo que viene ocurriendo en la Universidad Luis Vargas Torres, en donde se ha comprobado que se han falsificado títulos, de que hay una cantidad de hechos de corrupción, obviamente que van a tener que ser investigados, ya no solamente por los estamentos universitarios, sino por la propia Fiscalía General del Estado. En el tema de la Politécnica, ¿qué es lo que ha ocurrido con el título del actual rector? Bueno, el tema de la Politécnica, en base a esta estructura, digamos, que yo le diría es una estructura perversa de poder, que no se ha modificado y que el gobierno de alguna manera, por lo menos dentro de las acciones que ha desarrollado, pretende cambiar el giro de la universidad. Por eso este tema que nosotros estamos topando ahora va a ser una oportunidad única que tiene el gobierno a través del CENESID y del CES, ¿no es cierto?, para encaminar definitivamente a las universidades, y en particular a aquellas universidades, como en el caso de la Politécnica, que tienen serios problemas ligados a la legalidad. A, y que está en categoría A. Se lo califica en la mejor categoría, categoría 1 a la Politécnica Nacional, pero oh sorpresa, vean ustedes, ¿cuál es la denuncia? Entonces la denuncia que se ha presentado al mismo CENESID es que existe una investigación policial que ha dado resultados sobre el título que el ingeniero Alfonso Espinosa presentó para candidatizarse al rector de la Politécnica, un título presuntamente obtenido en la Universidad de Berlín, en Alemania, en el año 76. Este título fue estudiado debidamente por la Policía Judicial a través de su Departamento de Criminalística y Documentología, y llegó a conclusiones interesantes, porque demuestra efectivamente que ratifica lo que de alguna manera el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no es cierto?, ha denunciado también en este caso, que es que las firmas constantes en ese título, correspondientes al cónsul de Berlín, del Ecuador en Berlín, no corresponden a las firmas que constan en los registros del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto fue el motivo, digamos, para que la Fiscalía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, impulse una investigación conjuntamente conmigo para lograr determinar qué es lo que sucede en este caso. Es decir, no coinciden las firmas del cónsul ecuatoriano en Berlín. Una es la que aparece en el documento y otra es la que tiene la Cancillería. También no existen los sellos que utilizaba el consulado de Berlín, del Ecuador, pues no son los sellos que corresponden tampoco ahí, ni los sellos ni las firmas. Entonces, bajo este principio, la policía hizo la investigación sobre una copia certificada del título y obtuvo resultados. Entonces, los resultados que tiene es que las firmas efectivamente no son coincidentes,
y de alguna manera deja demostrado que también hay una coincidencia entre las firmas de quien hizo las firmas del cónsul de Berlín, ¿no es cierto?, y las firmas de las autoridades alemanas. Hay una coincidencia grafotécnica. O sea, en el fondo, el análisis de la policía demuestra que la misma persona fue quien firmó en ambos lados. Eso es lo que, como una importante pericia, ¿no? ¿Qué son autoridades alemanas en qué área? Eran autoridades de la Universidad de Berlín, supuestamente de la Universidad de Berlín. Ya, aparecen en ambos documentos. Y en el anverso, los sellos. En el anverso están las firmas de la Universidad de Berlín. ¿Ya? Y en el reverso está la firma del cónsul del Ecuador en Berlín. Entonces la policía judicial hizo la pericia, me supongo yo, el examen grafológico. Exacto. Y todo esto ha concluido en qué precisamente. Concluye que las firmas no son las mismas, o sea, no coinciden las firmas. Es definitivo. Es definitivo. No se podría decir entonces que el título del actual rector de la Politécnica Nacional, le pregunto a usted, del ingeniero Alfonso Espinosa, ¿sería falso este título? Ese título, yo le digo, mire, ni siquiera es importante cuestionar el título, porque si las firmas que constan ahí no son las que corresponden a las que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces por consecuencia se deriva en eso, ¿no es cierto? Claro. Que el título no tendría validez. Claro. Ahora, esto pasó también al estamento judicial, ¿no? Pasó al estamento judicial. Hay un juez que acaba de pronunciarse sobre el Correcto. tema. ¿Cuál es el juez y qué es lo que ha dicho el juez? Bueno, el tema es que la Fiscalía, con todos estos elementos, a mí sí me preocupa que la Fiscalía General del Estado, ¿no es cierto?, en estos casos, demuestra una lentitud en las investigaciones impresionante. Entonces ha demorado 4 años, ¿no es cierto?, con las evidencias que para nosotros son más que suficientes. O sea, la pericia policial es una evidencia más que suficiente. Y una segunda evidencia. Es una indagación previa que ha demorado 4 años. Y no ha dictado todavía fiscal. No, y no dictó instrucción fiscal porque la señorita fiscal dijo que no encontraba delito en esto. Ya. Y esto va a manos del juez. Entonces, esto pasó a manos del juez. ¿A manos de qué juez? Al juez noveno de lo penal. Ya. ¿Y qué dice? Y la señora jueza del noveno de la penal dice, no, pues mire, analiza el tema, verifica lo que existe como contenido de ese proceso, y dice, yo no acepto lo que dice la fiscal, porque no está sustentado efectivamente en los hechos que demuestran el proceso. Entonces rechaza el pedido de desestimación de la fiscal y pidió efectivamente que la Fiscalía nuevamente inicie la investigación como corresponde, es decir, y procese, que vuelva a investigarse con seriedad. Es decir, hay serias sospechas de acuerdo a la jueza. Claro, ¿qué está pasando allí? La jueza dice, no puede quedar un delito de este tipo en impunidad. Tiene que ser investigado. Quiere decir que hay muchas dudas, por decirlo menos, en este momento respecto del título académico del actual rector de la Politécnica Nacional, institución de educación superior calificada por el Consejo de Acreditación en categoría 1, ¿no? 1. Esa es la verdad. ¿Qué título consiguió en la Universidad de Berlín? Él tiene un título de diplomado de ingeniería, ¿no es cierto? Sí. Que en la Politécnica... ¿Qué nivel tiene? Tercer nivel. Pero lo grave también que conoce el CNCI. ¿Tercero o cuarto? Tercer nivel. Lo grave es que este título, solo cuando él, que funciona de manera ilegal también en funciones de rector, ¿no es cierto?, puso en consideración del Consejo para que le aprueben como cuarto nivel. La Universidad de Berlín ha sido consultada. ¿Qué ha dicho la Universidad de Berlín? Verá, la Universidad de Berlín, en términos de universidad, no se ha pronunciado. Ya, pero ¿por qué razón no se le ha pedido que se pronuncie, incluso a través de la propia Cancillería? La Fiscalía solicitó, pero no tiene un convenio directo con Alemania. Entonces, lo que se presentó... ¿Habría que ir a Alemania? Yo creo que verá, igual, ¿qué mismo ha pasado si el título del ingeniero Espinosa es verídico, es real y no es falsificado? ¿No cree usted que habría que hacer esa pesquisa ya? Doctor Vicente Olmedo, más fácil que todo ese pesquisaje, digamos así, es lo que le pidió tanto Fiscalía como algunos jueces de lo civil que le han pedido por las demandas que tiene Alfonso Espinosa. Le pidieron, bueno señor, si hay dudas con su título, si yo digo, mire doctor Vicente Olmedo, usted no tiene título de abogado, entonces ¿qué hace usted? Entonces dice, perdón, tenga mi título, analícelo, haga lo que le parezca, ¿no es cierto? Y después vemos los resultados.
No hay nada le que piden, ocultar. no hay nada que ocultar, le piden que presente el título original, porque la policía, ¿para qué lo requiere ese título? Le pidió la policía. Le pidió en la fiscalía. Al rector de la Politécnica. Al rector de la ¿Y qué Politécnica. pasó? Le dijo, bajo prevenciones de ley, y le dijo 1, 2, 3, 4, 5 veces, porque hasta ahí nomás llegó la fiscalía. Claro. Y le dijo, presenten el título. Ya. ¿Para qué? Para que se haga la pericia que falta, que es la del papel y de la tinta. Con lo cual, la policía nos puede decir, este título se hizo en el año 76, en el año 85, en el 90, la tinta es fresquita, ¿no es cierto? ¿Presentó o Nunca no? presentó. No presentó. Todavía no presentó. Hasta ahora no presenta. Y no lo va a presentar, ¿no es cierto? Lo que nos da... ¿Por qué cree usted que no presenta, de acuerdo a sus dichos del ingeniero Alfonso Espinosa, rector de la Politécnica Nacional, no presenta este título? Porque mire, ya hay la pericia, que dice que las firmas no coinciden. Ya hay los reportes de relaciones ¿Qué exteriores. dicen, más allá del fiscal, la jueza, qué dice, más allá de lo que incluso se ha pronunciado la Cancillería de alguna manera, qué dicen las autoridades de educación superior? Bueno, las autoridades de educación emitieron ante el pedido de que investiguen, porque evidentemente es un tema que le corresponde investigar al CENESID a Hoy que través se del habla CES. de tanta corrupción, que se Exactamente. habla de la calidad de educación, ellos deberían hacer una investigación responsable y a Y a fondo de esto. profundidad. ¿Y han hecho esto o no? Hasta el momento no se ha producido la investigación. Ellos mandaron un Entonces, oficio el la pregunta 29. es, ¿qué pasa, no? La fiscalía se toman 4 años, los organismos de educación superior tampoco se pronuncian, están en vilo ustedes, la comunidad de la Politécnica, yo creo que deben estar preocupados por esto. Y la universidad, porque es el prestigio de la universidad. ¿Cómo podemos nosotros, digamos, tener la valentía moral de enfrentar corregir la parte académica si las principales autoridades pueden estar inmersas en hechos graves? Es decir, este es un tema que tiene que transparentarse. Precisamente sabemos que el ingeniero Alfonso Espinosa va a dejar de ser ya el rector de la Politécnica Nacional. Ha estado a lo largo de todos estos tiempos con estas incógnitas, por decirlo menos. ¿Cuánto ha afectado ya a lo que significa pues la conciencia de la comunidad universitaria este tema? Lo grave de esto, mire, es dentro de la Politécnica, por ejemplo, es que el Consejo Politécnico, que conoce este tema, que sabe estos hechos, que reconoce inclusive un título que no correspondía a 4º nivel, lo reconoce como si fuera de 4º nivel, y solo para el ingeniero Espinosa, porque todos los que han venido graduados de la Universidad de Berlín con sus títulos buenos, diríamos así, han sido calificados 3er nivel, antes del ingeniero Espinosa y después del ingeniero Espinosa. Entonces, solo a él le reconocen 4º nivel, porque con ese título así, ¿no es cierto?, que está cuestionado, él podía candidatizarse. Y el CENESID le reconoce y le inscribe en la página del CENESID, se encuentra como título de 4º nivel. ¿Usted en suma cree que este título es falso? Verá, yo creo que este título, yo presumo que evidentemente por las evidencias que hay, si las firmas son falsas, evidentemente el título no puede ser original. O sea, es obvio. O sea, y tendrá que la justicia pronunciarse con responsabilidad sobre este tema, ¿no? La Fiscalía General tiene una gran responsabilidad, porque la Fiscalía General está adoleciendo de lentitud en casos que son importantes. Yo no sé por qué razón la Fiscalía General no procede, se retiene, se queda y al final emite resoluciones que no están ajustadas a la verdad procesal. Es un tema que todavía sigue evidentemente en investigación y es obvio que hay preocupación en la comunidad universitaria a nivel de la Politécnica Nacional. Este centro de educación tan respetable y también que merece una respuesta contundente de parte de su principal titular, el ingeniero Alfonso Espinosa, rector de la Politécnica Nacional. Nosotros vamos a estar muy pendientes de las investigaciones, incluso vamos a solicitar una entrevista con el ingeniero Espinosa a ver si accede a darnos su versión. Pues muchísimas gracias, esta mañana ha estado con nosotros Wilson Freire, catedrático de la Politécnica Nacional. ¿Algo quería decir? Sí, yo quería completar 2 cosas que son importantes también. Los requisitos que establece para ser candidato a rector y ser rector en la Politécnica y en las universidades, dadas por la modificación que hace la Ley de Educación Superior, ¿no es cierto? Los requisitos son, uno de los principales y fundamental, que le pretende dar calidad a la educación superior,
es que para ser autoridad de un centro universitario tiene que presentar dentro de los últimos 5 años un tipo de estudio, investigación relevante en el campo de su materia. Yeah. En el caso de los dos, del actual rector electo, digamos así, ¿A quién han elegido como rector? está electo el ingeniero Alfonso Calderón. Yeah. Alfonso Calderón. Y el ingeniero Renan ¿Y qué Alfonso pasó? Ramón. ¿Qué pasó con el nuevo rector? Entonces, con el nuevo rector, por ejemplo, Alfonso Espinosa Ramón, Yeah. ¿no es cierto? Él presenta para ser calificado como candidato estos libritos, diríamos así, que dicen que son sus investigaciones. Yeah. Y cuando uno observa el librito que dice son sus investigaciones, uno encuentra que dentro de Estamos esto, hablando del nuevo rector de la Politécnica. del anterior, del que está ahorita, ¿no? Ya, ¿Qué y pasa concretamente? Porque fíjese, son copias de libros. Ya, ustedes sostienen que esto Son es copias de libros. ¿Y esto qué es? Esto es el famoso artículo indexado, artículo de relevancia académica, que son copias ¿Para qué en su sirven mayoría. estos tipos de relevancia académica? Esto sirve teóricamente para ser candidatizado, para tener un elemento. Usted sostiene que esto no es de la creación intelectual de él. No, pues están en inglés inclusive. En primer lugar. ¿Y el segundo? Y el segundo, el actual rector de la Politécnica electo, presenta un estudio que no se compatibiliza, primero, por un lado, pienso, con respecto a su propia especialidad. Presenta un documento que ya hemos hecho algún estudio con un programa informático y nos da serias presunciones de plagio. La Politécnica mismo... Estamos refiriéndonos a este trabajo hecho por quién? Del nuevo rector. Del nuevo rector no tenemos el... ¿Cómo se llama el nuevo rector? Alfonso Calderón. Alfonso Calderón. Y entonces usted sostiene que este documento que es... Este es de Espinosa y el de Alfonso Calderón es otro documento. En suma, usted está cuestionando también la autoría intelectual de estos documentos. Exacto. Y usted se plantea cómo el anterior rector y el actual rector han llegado a tener pues estas publicaciones que le daría realce como autoría intelectual, pero que en realidad de verdad serían un plagio, es lo que usted sostiene. Y lo que dice aquí la Politécnica, que es lo más interesante, en su propia revista Informativo Politécnico, dice: campaña de la Escuela Politécnica Nacional para prevenir el plagio. Hay una campaña en la Politécnica y esto es lo que ocurrió. En todo caso, muchísimas gracias. Esta mañana ya se nos fue el tiempo. Hemos entrevistado a Wilson Freire, catedrático de la Politécnica Nacional. Estos son temas que hay que debatirlos, hay que investigarlos y obviamente vamos a pedir a las partes que han sido denunciadas que nos den su punto de vista. Muchísimas gracias por venir. Gracias.